Gracias Martín, gracias Paula, gracias a Integrar por este espacio en el cual desde Southern Trust tratamos de contarles un poquito cuál es nuestra visión global de los mercados y contarles también qué es lo que estamos haciendo dentro de los portafolios de Argentina, cuál es nuestra visión con los activos argentinos, de modo tal de que interactuemos, nos conozcamos y tengamos la posibilidad de, enriquecernos frente a toda esta incertidumbre que estamos viviendo en los mercados locales más que nada y también, desde marzo en los mercados internacionales. Mi nombre es Gastón Moltracio, soy el gerente de inversiones de Southern Trust, tengo a cargo todo el equipo de portfolio managers de la compañía y es un placer para mí tener esta mañana la posibilidad de abordarlos como audiencia y tratar de evacuar todas las dudas que tengan. Va a haber un espacio después para preguntas y respuestas, así que felices de contestarlas. Vamos a arrancar con un enfoque más global, contando un poquito qué es lo que ha pasado en los mercados internacionales, cuál es nuestra visión de todo esto que ha sucedido, y después sí terminaremos en qué estamos haciendo en las carteras a nivel local. La verdad que en el mes de marzo, ustedes ya son testigos de esto, ya es una historia un poquito pasada, hasta parecería que dada la dinámica de acontecimientos que hemos vivido, parece prehistoria ya. Pero por el mes de marzo, cuando la pandemia estaba azotando y no se sabía hasta dónde iban a continuar las ventas forzadas de muchos jugadores del mercado, es decir, el pánico se había apoderado de Wall Street, no se sabía cómo iba a salir la economía global de esta recesión que la pandemia simbolizaba. Y los índices bursátiles internacionales no hacían otra cosa que caer, hasta que a mediados de marzo la Reserva Federal, a mí me gusta ponerlo en términos bastante fuertes, a mi entender se expropió de Wall Street. Es decir, el estímulo monetario que llevó adelante la Reserva Federal o que amenazó con que podía llevar adelante en el mes de marzo fue inaudito. No hay ningún antecedente de la historia moderna financiera que pueda llegar a explicar lo que se dio desde el punto de vista de la expansión de hoja de balance de la Reserva Federal. Lo que les traigo acá es, en la gráfica, en la línea azul, lo que es la hoja de balance, los activos que tiene la Reserva Federal, los activos que va comprando dentro de su hoja de balance que pasan a formar parte del activo de la Reserva Federal, y cómo a partir del año 2017, con Powell como chairman de la Reserva Federal, se había empezado a transitar un camino descendente de disminución de esa hoja de balance. La realidad es que cuando la pandemia empieza a azotar, no se deja de lado todo ese esquema donde la Reserva Federal se había embarcado en no darle tanto estímulo monetario a la economía, porque se entendía que la crisis del 2008 de alguna forma había quedado atrás, y lleva adelante algo sin precedentes, que es expandir su hoja de balance de 4.4 trillions a casi 7.2 trillions en términos de compra de activos, ya sea hipotecas, ya sea treasuries, e incluso interviniendo en el mercado de deuda corporativa a través de los conocidos como los ETF que invierten en bonos corporativos americanos. Entonces, nunca se había visto que la Reserva Federal pudiera llegar adelante un estímulo monetario, intervenir en el mercado de la manera que empezó a intervenir. Y el mercado esto lo incorporó muy positivamente, es decir, no se sabe si este estímulo monetario va a ser suficiente como para que la economía real traccione, pero sí ha sido suficiente como para que los índices accionarios dejen de caer y vuelvan rápidamente a una velocidad inusitada a los mismos valores o prácticamente muy cerca de los valores máximos que tenían por el mes de febrero. Entonces, el mercado deja de operar lo que se conoce como los fundamentals de la compañía, es decir, lo que conocemos de la universidad, que estamos acostumbrados como inversores, de tratar de entender a qué se dedica una empresa, si está en el sector correcto, si en definitiva está generando ganancias o no, y empieza a operar lo que se conoce como la persistencia o no de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales a nivel global. Esto lo que hace es distorsionar de manera pero muy evidente lo que son las señales de precio de los activos financieros. Es decir, los activos financieros dejan de operar lo que una compañía promete dar en términos de ganancias a futuro, sino que empiezan a operar la mayor o menor cantidad de estímulo monetario que un banco central está dispuesto a proveer al mercado.
Entonces, esto como inversores nos pone en una situación en la cual nunca estuvimos en los últimos años. Es decir, si bien hubo algo de esto después de la crisis del 2008, donde hubo una exacerbación de los estímulos monetarios para salir de la crisis financiera global gatillada en el 2008, esto estamos hablando de una magnitud y un volumen en términos de la coordinación con otros bancos centrales y el estímulo que se lleva adelante que la verdad no tiene ningún precedente. Dicho esto, las valuaciones de los activos están distorsionados por lo que es este accionar de la Reserva Federal. Acá lo que les traigo es lo que se conoce como el price earning del S&P 500. El S&P 500 es el índice bursátil tradicional del mercado americano, es el más abarcativo, el más eficiente, es el que tiene en cuenta 500 compañías de primera línea de los Estados Unidos. Y entonces uno puede ver que, bueno, las ganancias esperadas para el periodo 2020-2021 por parte de las compañías agregadas del S&P 500 está cerca de $157 por el índice, que tiene un valor de más o menos $3.350. Eso es lo que cotiza hoy el S&P 500. ¿Eso qué significa? Que uno comprando hoy el S&P 500 a lo que vale, está pagando un price earning proyectado, no pasado, sino proyectado, de casi 21 veces o 22 veces. Y en términos históricos, cuando uno se pone a ver si el mercado está caro o barato, la realidad es que de los últimos 12 años no hay un precedente de un múltiplo tan alto en términos de evaluaciones. Es decir, si uno se pone a elegir, si uno se pone a analizar si el mercado está caro o barato en términos históricos, la realidad es que claramente uno podría llegar hoy a la conclusión de, che, la verdad que en los últimos 12 años el mercado nunca estuvo pagando ganancia de 22 veces, con lo cual no vaya a ser cosa que si estamos comprando compañías americanas hoy las estemos comprando demasiado caras. Entonces, en términos absolutos, el mercado parecería que está caro pagándolo 21 a 22 veces. El tema acá es que pasa a ser un juego relativo por parte de este estímulo monetario que llevó adelante la Reserva Federal. Es decir, cuando uno compara ese múltiplo de 22 años, cuando uno hace la inversa de ese múltiplo, eso le define cuánto sería la ganancia proyectada que tendrían las acciones americanas respecto de lo que estoy pagando hoy en términos de lo que vale el S&P 500. Es decir, dividir 157 contra lo que vale el S&P 500, que es 3.350, nos termina dando una rentabilidad proyectada por los próximos años, suponiendo que estas ganancias se consolidan en el tiempo, de casi 4.70. Ese sería el earning yield del S&P 500 con el cual está tradeando hoy. Y la verdad que parece bastante minúsculo, pero si uno lo compara con la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano, producto de esta baja en la tasa de interés que llevó adelante la Reserva Federal, producto de la recompra de esos mismos bonos que está llevando adelante la Reserva Federal, uno dice, la realidad es que estoy teniendo casi 400 puntos básicos, es decir, un 4% más de rendimiento yendo a las acciones respecto de los bonos libres de riesgo. Y por eso el mercado, a pesar de estar pagando múltiplos que históricamente son altos, continúa comprando activos de riesgo. Entonces, no podemos evaluar hoy si el mercado está caro o barato en términos históricos, sino que lo tenemos que evaluar en base a estas nuevas condiciones monetarias que se han impuesto y que lo más probable y lo más llamativo es que van a estar vigentes por muchos años. Es decir, lo que sucedía en el 2008 es que el mercado, si bien en el 2008 la tasa de interés también valió cercana a cero, cuando el mercado se consolida, no paga múltiplos de 22 veces, sino que paga múltiplos de 17, 18, o sea, tenemos todo el periodo entre el 2010 hasta el 2014 que el mercado no paga múltiplos exacerbados. ¿Pero por qué está eso? Porque en definitiva se entendía que ese estímulo monetario era de alguna forma de una vez, no iba a durar para siempre, que de alguna manera la persistencia de ese estímulo, una vez que la economía se recuperaba, iba a sustraerse. Entonces la cuestión era bastante más efímera de lo que es hoy. Hoy, en definitiva, tanto la Reserva Federal como los otros bancos centrales del mundo, en términos de lo que ha hecho en su accionar y lo que comunican hacia adelante, parecería ser que el estímulo monetario es innegociable. Y por eso los jugadores de mercado se vuelcan a comprar acciones americanas de tecnología, de consumo discrecional, de varios sectores, a pesar de que están pagando múltiplos que están totalmente exacerbados. Entonces,
Desde el punto de vista absoluto, el mercado está caro. Desde un punto de vista relativo, de acuerdo a lo que ha hecho la Reserva Federal en coordinación con otros bancos centrales, el mercado todavía ofrece una rentabilidad en términos de la compra de acciones que es de 4 puntos, 4% por encima de lo que sería hoy estar invertido en un bono americano libre de riesgo. Entonces, el mercado deja de tradear fundamentos de las compañías y pasa a tradear estímulo monetario. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque tal vez una noticia corporativa negativa no afecte de la misma manera o con el mismo daño a una empresa que lo que sí puede afectar a una noticia por parte de la Reserva Federal, de alguna forma deslizando que ese estímulo que el mercado está pensando que va a perdurar por los próximos años, no va a ser así. Entonces hay que estar muy atentos a la hora de leer la comunicación de la Reserva Federal. Es decir, como la Fed expropió Wall Street, los precios que se van a ver en Wall Street van a depender mucho del accionar que lleva adelante la Reserva Federal. Entonces es importante para nosotros como inversores estar muy atentos a cada declaración que lleva adelante el jefe de la Reserva Federal o algunos de los presidentes de las reservas federales regionales que hay en Estados Unidos. El estímulo es innegociable, eso está claro. La pregunta es ¿hasta cuándo dura todo esto? En definitiva, ¿tengo que comprar riesgo ahora o debo esperar a que se dé alguna corrección y buscar una mejor oportunidad de compra? Si uno lee a la Fed, la verdad que las mismas proyecciones del FOMC, es decir, del Comité de la Reserva Federal, están hablando de que la tasa de interés se queda en estos valores por lo menos por los próximos 2 años. Después hablan de una tasa de interés de largo plazo de 2.5, que nadie sabe bien cómo la calcula, cómo llegan a ella. Como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Andás a ver para qué periodo están hablando de una tasa de interés de referencia de 2.50. Acá está claro que lo que están haciendo es decir, bueno, mi objetivo de inflación para Estados Unidos es 2%, yo quiero alcanzar ese 2% como Banco Central, hasta ahora no lo vienen logrando, y lo que se conoce como el R estrella, es decir, la tasa de interés que no genera ni presiones inflacionarias ni presiones sobre el desempleo. Uno piensa, o los libros de texto dicen que es entre 0,50 y 1%, entonces lo único que hacen es sumarle a ese 2% de inflación objetivo, ese 0,50, y ese parecería ser la tasa de interés de referencia en el mediano plazo. Pero como inversores no tenemos que darle demasiada importancia a esto, porque esto es libro de texto puro. Lo que sí tenemos que darle importancia a esto, al comunicado que lleva adelante la Reserva Federal en términos de su lenguaje de forward guidance, es decir, tratar de ir marcándole la cancha al mercado respecto de lo que ellos piensan hacer hacia adelante, y en ese sentido la Fed es muy clara. Dice que la tasa de interés va a permanecer en estos valores por mucho tiempo, e incluso hasta hace poco menos de un mes han llevado adelante ese lenguaje de manera aún más agresiva, diciendo que como en los años anteriores no han sido exitosos generando un nivel de inflación lo suficientemente cercano a ese 2% de inflación objetiva, ellos son conscientes que en momentos de recesión como los actuales, la inflación va a estar muy por debajo de ese 2%. Entonces, no tienen ningún miedo en sobrereaccionar, es decir, mantener un estímulo monetario el tiempo suficiente, de modo tal de que si la inflación se dispara por encima de ese 2% objetivo, ellos no tendrían ningún problema en convivir con un escenario de esa manera, porque la idea es tratar de conseguir un 2% en promedio a lo largo del tiempo. Entonces, si convivimos durante todos los años post-pandemia, 2021, 2022, 2023, con inflaciones por debajo del 2%, 0,50, 1%, las lecturas que estamos viendo hoy en día, bueno, no sería descabellado pensar que una vez que se da la recuperación económica, si hay que convivir con niveles de inflación más cercanos al 2,5 o 3%, de modo tal de que en promedio, no te dicen cómo van a calcular esa inflación objetivo, pero en promedio la idea es convivir con situaciones de inflación objetivo de 2%, bueno, si hay un overshooting de inflación producto de este estímulo monetario que están llevando adelante, ellos estarían dispuestos a convivir con ese overshooting. Entonces, la realidad es que desde el punto de vista monetario, el estímulo es innegociable, las condiciones son claras, las directrices son claras, la Reserva Federal va a hacer todo lo que tenga que hacer para que este nivel de desempleo de 9.3 o de 6.5 proyectado para el año 2021 vuelva
a lo que eran los niveles de desempleo post pandemia más cercanos o por debajo del 4%. Es decir, todo el estímulo monetario va a estar a disposición en pos de generar condiciones de contratación de empleo. Obviamente se está dando una situación donde muchos jugadores de la Reserva Federal están diciendo, además del estímulo monetario, necesitamos un paquete fiscal que ponga cierta atracción a la economía. Y eso, bueno, no depende de nosotros, sino que depende del Ejecutivo y del Congreso. Y en ese sentido, bueno, algunas vicisitudes que uno ve en el mercado día tras día tienen más que ver con estas cuestiones. El estímulo monetario es indudable, el estímulo fiscal, con elecciones en noviembre, con la posibilidad de que un Congreso quede en términos de gobernación republicana, pero que el presidente sea demócrata, bueno, ¿cuánto grado de libertad habrá para continuar con estímulos fiscales que pasen por el Congreso y que reactiven la economía? Esas dudas están, pero desde el punto de vista monetario es como que el estímulo es innegociable y va a estar por mucho tiempo. Entonces, como inversores, ¿qué deberíamos pensar? Bueno, la realidad es que si el estímulo monetario está y los bonos van a seguir valiendo nada y las acciones van a seguir rindiendo algo más o menos razonable, bueno, compremos riesgo y olvidémonos. Entonces, uno tendería a pensar que hay una especie de salvaguarda, red de contención por parte de los bancos centrales, de modo tal de que si se da alguna corrección en los mercados, bueno, la Reserva Federal o los bancos centrales van a poner aún más estímulo como para que el efecto riqueza positivo que genera la suba en las acciones termine consolidando la recuperación económica. Esto es así, pero no obstante hay que tener en cuenta que se pueden estar engendrando algunos riesgos que son invisibles para los ojos de los inversores, pero que siempre aparecen en momentos del ciclo económico con estas características. Entonces, el primer riesgo es la posible gestación de burbujas que este estímulo monetario puede llevar adelante. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que en términos de evaluaciones, el S&P 500 decíamos que, acá lo que les traigo es el Price Earning Forward del S&P 500 y de otros sectores que forman parte de la economía americana. Entonces dijimos que el S&P 500 está tradeando en niveles de 21 o 22 veces de múltiplo, pero la realidad es que hay sectores como el consumo discrecional o el Information Technology que el mercado está preciando y está comprando incluso con múltiplos más altos que los que son los múltiplos tradicionales del S&P 500. Entonces, ¿qué podría pasar acá? Y bueno, que este estímulo monetario haga que estos múltiplos que estamos viendo en, por ejemplo, lo que es el sector de tecnología, continúen subiendo, el mercado continúe comprando acciones tecnológicas pensando que, bueno, de nuevo, así como pasó en los años 2000 con la burbuja del sector de tecnología, de las .com, cuando se pensaba que había una nueva economía catalizada por esta posibilidad y esta revolución que generaba Internet, y muchos inversores para fines del año 2000, los que tenemos varios años en este mercado, lo vivimos en carne propia, pagaban múltiplos para lo que era el sector de tecnología cercanos a 45, 50 veces. 50, o sea, el precio de una acción representaba ganancias de los próximos 45 años. A ese nivel de exuberancia irracional se llegó a ver algunos múltiplos de las tecnológicas. Entonces, podría pasar que por esa cuestión de este estímulo monetario, algunos sectores empiecen a estar en niveles de sobrevaluación o de evaluación demasiado alta. ¿Y cuál es el riesgo? Que la realidad es que cuando se dio la explosión de la burbuja de los años 2000 con el Nasdaq y con todas las compañías relacionadas a tecnología, estabas en una situación donde la Reserva Federal ya había empezado a subir la tasa de interés. Es decir, uno no llegó a estos múltiplos con una tasa de interés en cero. Bueno, en ese momento no se pensaba que la tasa de interés podía valer cero o llegar al umbral de cero, sino que una tasa de interés baja era una tasa de interés del 2%. En ese momento, cuando explota la burbuja de las .com, la tasa de interés de la Reserva Federal estaba en 5%. Y muchos dicen que en realidad lo que hizo explotar la burbuja de las .com fue precisamente la Reserva Federal subiendo la tasa de interés. Más allá de si eso es verdad o no, lo que digo es, se puede estar generando una situación donde se almacenen, se empiecen a alimentar ciertas burbujas y que en definitiva cuando exploten no tengan las herramientas monetarias como para mitigarla.
Y me parece que ese es el riesgo fundamental al cual hoy estamos enfrentándonos. La posibilidad de que este estímulo monetario es indudable, es innegociable, está acá, vino para quedarse, que genere una situación de sobrevaluación en algún sector que después explote y que en definitiva explote cuando la economía global todavía no se recuperó de la recesión post-pandemia. Entonces ahí te quedás con una situación en la que la capacidad de reacción de los bancos centrales pasa a ser muy limitada porque ya es como que aplicaste un montón de esas herramientas que tenías disponibles en tu caja de herramientas, ya las aplicaste en el momento de la pandemia para recuperarte, no lograste recuperarte, la aplicación de esas herramientas te hizo explotar te engendró una burbuja que después explotó y te enfrentás a una economía que no salió de la recesión, es decir, no volviste a los niveles de desempleo que tenías en febrero de este año y no tenés capacidad como para reaccionar. Ese es el riesgo más importante que estamos viendo hoy desde el punto de vista global. Ahora, esto quiere decir que hay que mantenerse en cash, comprar oro y nada más, tener una situación muy conservadora o de refugio en los portafolios. Y la verdad que no, porque como siempre uno dice, y muchos analistas dicen, incluso Alan Greenspan lo ha dicho, uno no sabe que se generó una burbuja hasta que explota. Entonces, esta idea de generación de burbujas puede estar en un horizonte temporal de 6 meses, un año o hasta 5 años vista. Entonces no podemos tener nuestros portafolios rindiendo cero por la posibilidad de que explote una burbuja en algún segmento de la economía global. Debemos saber que ese riesgo está, pero aprender a convivir con eso porque es la situación a la cual nos enfrentamos hoy como inversores. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que proponemos es una concepción totalmente distinta en lo que son las carteras de inversión global. Es decir, hoy en día lo que hemos visto a través de los efectos post-pandemia es que los activos han perdido esa correlación negativa que podían llegar a tener o que habíamos estudiado en los libros de texto, que estudiamos en la facultad, o si alguno de ustedes tomó algún curso de inversiones en algún momento. ¿Qué es lo básico que explican? Bueno, tratar de tener un portafolio diversificado. ¿Por qué? Porque si tenés un poco en acciones, pero tenés un poquito en bonos que son de alta calidad crediticia, bueno, cuando les va muy bien a las acciones, a los bonos no tanto, pero cuando la economía empieza a sufrir, los bonos pasan a tener una actitud más conservadora y protegen tu capital. Esto, la verdad que se rompió un poco después de la pandemia. La realidad es lo que vimos es una primera reacción donde las acciones cayeron y los bonos subieron, hasta que entró la Reserva Federal y hizo subir todo. Es decir, los bonos siguieron subiendo, el oro subió, las acciones subieron, los commodities se recuperaron. Esta ola de liquidez ha generado un rompimiento en lo que son las correlaciones bajas entre los activos, las correlaciones negativas entre los activos que nos permitían diversificar. Pero esas correlaciones se rompieron. Sin embargo, la diversificación de la cartera en un entorno tan vulnerable como el actual pasa a ser más importante que nunca. Entonces, ahí está la disyuntiva y de alguna forma ahí se da una situación bastante atípica en lo que es el diseño de portafolios. Nosotros lo que creemos es que esta idea de el mundo de la banca privada, donde te terminan diciendo, bueno, 60 en bonos, 40 en acciones y el portafolio a fin de año termina teniendo una rentabilidad razonable para los inversores, hoy en día hay que desecharla. Los bonos rinden cero, las acciones, como les acabo de mostrar, con toda la furia van a rendir 4%, y la idea es que los portafolios pasan a tener retornos esperados minúsculos. Es decir, ningún banquero privado te lo va a decir en estos términos, pero tu cartera, como está invertida hoy, comprada en mercados desarrollados, probablemente tenga retornos esperados cercanos al 2%, 1,5%, que neto de impuestos terminan dando una rentabilidad negativa en tu portafolio. No te lo van a decir porque tal vez venís con una situación donde la pandemia ha hecho que se revaloricen algunos de los activos que tenés en la cartera, pero si vos hoy sacás la foto y tratás de ver cuánto va a ser la ganancia proyectada en mi cartera futuro, te aseguro que los retornos esperados son minúsculos. Y en ese sentido, nosotros proponemos una variante diferente en lo que es el Asset Allocation Global. Nosotros lo que proponemos es tratar de tener gran parte del portafolio en activos libres de riesgo, que van a rendir cero, pero que tengan baja volatilidad, llámese un 60, un 70% de la cartera en activos muy pero muy seguros,
y con el restante 30% sí ir a buscar riesgo. De modo tal de que ese 30% tenga un retorno proyectado de 2 dígitos, llámese 12, 15%, dependiendo del activo que estemos considerando, y que la cartera en términos generales, dado que el 70 rinde 0, pero que el 30 tiene retornos de 2 dígitos, bueno, tenga un retorno esperado más cercano al 4%, que es lo que le permite a nuestros clientes de alguna forma tener una rentabilidad de su capital razonable y una renta razonable. Entonces, lo que se conoce como la parte agresiva del portafolio pasa a ser menor desde el punto de vista de que antes le dedicábamos un porcentaje más alto y hoy le estamos diciendo, bueno, hay un 70% que va a estar conservador, pero lo importante es tradear bien esa parte agresiva del portafolio. Y nosotros creemos que acá hay una oportunidad enorme para Argentina. Es decir, a pesar de todo lo que ha hecho Argentina a nivel de estrato de los inversores internacionales, esta cacería por las rentabilidades que llevan adelante los inversores, estos retornos esperados minúsculos que uno ve en el mundo global, hace que Argentina vuelva a tener una oportunidad y un espacio en los portafolios globales. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos viendo a la deuda argentina, más que nada a los globales, después de la corrección de la semana pasada, como una oportunidad de entrada bastante interesante. Obviamente Argentina tiene que resolver más que el déficit fiscal, más que el tema del crecimiento hacia adelante, lo que creemos que tiene que resolver es esta situación de un esquema cambiario que luce cada vez más vulnerable, que no sabemos cómo va a terminar y que en definitiva, después de las regulaciones del 16 de septiembre, han hecho dudar a muchos inversores y ha habido una estampida de salida de muchos inversores que se habían quedado en los bonos argentinos pensando que la reestructuración de la deuda podía permitirles ir a buscar rendimientos un poco más bajos y por ende el precio de los bonos subiera. Bueno, con la regulación de la semana pasada, ese proceso que para mí estaba encaminado se terminó truncando y obviamente esa recuperación se va a demorar porque en definitiva Argentina tomó medidas que el mercado no esperaba. Es decir, bajo ningún punto de vista vos te ibas a encontrar con algún inversor que estuviera pensando que Argentina se iba a meter en el manejo de los pasivos de las compañías de primera línea del país. Es decir, lo que hicieron con la regulación del 16 de septiembre fue de alguna forma eso. Compañías que estaban viendo cómo refinanciaban su deuda en los mercados internacionales, estaban ofreciendo alternativas de canje de sus bonos que vencían en el corto plazo por bonos de mayor duración, con una baja en los cupones, pero que eran todas situaciones amistosas. Bueno, de repente el soberano se metió ahí, te empezó a delinear, a marcar la cancha de cómo vos tenés que reestructurar tus pasivos. Creemos que eso fue un error. Tal vez haya alguna medida en los próximos días que trate de alivianar un poco el impacto de esa medida en particular, que creemos ha sido la más nociva de todas las que se han tomado. Obviamente es importante lo que han hecho con el impuesto adicional para la compra de dólar oficial, obviamente la transacción de lo que es el contado con liqui, el hecho de obstaculizar lo que es el contado con liqui tampoco ayuda, pero nos parece que de la batería de medidas que se tomaron el 16 de septiembre, claramente la que se mete en la hoja de balance de las empresas es la más nociva. Más aún teniendo en cuenta que el gobierno durante muchos meses decía que la reestructuración de la deuda no era un beneficio para el soberano, sino que era más un beneficio para que una vez que se cure el default, las compañías pudieran de alguna forma financiarse en los mercados internacionales. Y de repente, si esa era tu lógica, ese era tu objetivo, meterte con una medida con la que te metiste, de alguna forma es totalmente contradictorio a ese mensaje que quisiste mandar durante todo el proceso de reestructuración. Pero más allá de si hizo bien o mal o no, esto obviamente estamos siendo bastante críticos de esta medida, lo que entendemos es que los rendimientos de los bonos en dólares de Argentina, que la semana pasada tocaron en la parte corta de la curva 15%, están incorporando gran parte de estas malas decisiones y que en definitiva esto que prevalece a nivel global, que es esta idea de ir a buscar rendimientos altos en activos que son riesgosos, pero que el inversor entiende que son riesgosos, la realidad que ponen a Argentina en una situación donde probablemente acomodando 2 o 3 variables,
tal vez no siendo tan agresivo con los inversores externos a la hora de tomar medidas, encolumnando de alguna forma el mercado cambiario con alguna solución que obviamente tal vez el mercado la termine entendiendo como que es una solución de parche y que en definitiva una situación o una resolución definitoria de lo que es el mercado o la estructura de tipo de cambio en Argentina no se vaya a ver en los próximos meses, pero eso no quita que hoy bonos argentinos rindiendo 15% sean una gran oportunidad frente a rendimientos que uno ve de otros países emergentes que son la mitad de estos valores. Entonces, lo que vemos es que hay una oportunidad para Argentina en los portafolios y que adicionalmente la estructura de los bonos nuevos es una estructura bastante apetecible desde el punto de vista de la paridad con la que cotizan y obviamente los cupones minúsculos que pagan no son un atributo favorable, pero en definitiva un inversor de mercados emergentes que hoy tiene que salir a comprar bonos muy por encima de la par para tener rendimientos más o menos razonables, es decir, lo que se ha dado en todo el mundo emergentes es que los bonos que habían sido emitidos con cupones de 5 o 6%, hoy con los rendimientos que tiene, por ejemplo, Brasil, Chile, cercanos al 2%, 3, 4%, hacen que los bonos al 8% de cupón para que rindan 3% tengan niveles de precio muy por encima de la par. En un mundo donde no sabemos cómo va a terminar la película para emergentes, si alguno termina reestructurando, cuánto es el riesgo de caída respecto de un bono que estás pagando 127 si eventualmente elegiste mal el crédito y se da una situación de reestructuración. Es decir, lo que tiene hoy Argentina de bueno es que despejó sus obligaciones en dólares por los próximos años con los acreedores internacionales y locales, el Fondo Monetario es otra película, y que en definitiva el nivel de paridad que tienen los bonos es tan bajo que en un escenario de default, el downside, es decir, la potencial caída que tienen esos bonos, es mucho menor que la potencial caída que puede tener un título, por ejemplo, no sé, para hacerlo comparable, y sé que por ahí la comparación es medio dura, pero Angola está rindiendo 200 puntos básicos menos que Argentina, y si vos querés comprar un bono de Angola, lo pagás $80 de paridad, cuando los bonos argentinos están en los más baratos 36% de paridad la semana pasada, ahora recuperaron un poquito, 38, 40% de paridad. Entonces, la situación es que Argentina, junto con Ecuador, que han reestructurado su deuda, Ecuador está ya con un acuerdo firmado con el FMI, por eso rinde también 200 puntos básicos menos que Argentina. La verdad que esos bonos pasan a ser un instrumento diferente en las carteras de los mercados emergentes y entonces puede llegar a haber demanda de esos productos a niveles de rendimiento como los que estamos viendo hoy. Incluso si no pasa nada, también hay que hacer la cuenta respecto de cuánto es la rentabilidad, la yield que va a tener Argentina un año vista si los precios de los bonos no cambian. Hay muchos inversores que me dicen, ¿sabes qué, Gastón? A mí los bonos nuevos de Argentina no me gustan porque tienen cupones bajos. Bueno, pero la realidad es que lo que importa en un bono no es tanto el cupón, sino la TIR. Entonces, si Argentina hoy rinde 14 y el año que viene termina rindiendo 14, vos no te llevaste un cupón al bolsillo, pero en términos de apreciación de capital, el bono te rindió 14, porque esa es la rentabilidad prometida a un año vista. E incluso si hacemos la cuenta al revés, si Argentina hoy vale, no sé, el bono 2035 vale $38 y dentro de un año sigue valiendo $38, vos no perdiste dinero y el rendimiento de ese bono, que hoy es 13%, dentro de un año va a pasar a ser 15, 16% si el precio se mantiene. ¿Cuánto va a durar ese bono rindiendo 16% si más o menos la situación de Argentina está estabilizada? Es decir, va a haber demanda de ese producto porque los rendimientos de 16 para los bonos cortos, hacer el mismo ejercicio indica que un bono que hoy vale en la parte corta 42, si dentro de un año sigue valiendo 42, el rendimiento pasa a ser cercano al 18%. Nosotros entendemos que en un mundo con tanta avidez por rentabilidad, un bono al 18% no puede durar demasiado, a menos que, bueno, se materialicen o se cristalicen todos los riesgos y todos los temores que tenemos con Argentina. Bueno, que se pierda la nominalidad, que se genere una devaluación muy desordenada, que los precios se exacerben, que el gobierno se torne
se incline más hacia la izquierda que hacia una posición de centro o más amigable con el mercado, y bueno, ahí habrá razones para justificar un bono de Argentina rindiendo 18%. Pero lo que digo es, Argentina hoy en estos valores, gran parte de estas noticias o de estos riesgos los tiene preciados, y si los inversores extranjeros continúan con esta avidez por activos emergentes, lo más probable es que tengamos por lo menos una estabilización de las yields. Y si el mercado ayuda y si esta idea de seguir comprando rendimientos altos continúa, hasta tal vez veamos una compresión de spread. Pero son buenos niveles de entrada, ¿por qué? Porque gran parte de todas las noticias negativas están adentro. Yendo a los productos que manejamos en Southern Trust, nosotros tenemos un fondo de renta mixta, que este fondo lo que trata es de, a partir de un fondo que está en pesos, nominado en pesos y que tiene que invertir en activos en pesos, tratar de detectar dentro del universo pesos lo que nosotros consideramos como activos con mayor capacidad de apreciación. Y en ese sentido, dentro de la curva de activos en pesos, nosotros lo que estamos viendo es que los activos con ajuste SER hoy en día son los más atractivos porque de alguna forma tienen muy buenos rendimientos en pesos y además te protegen contra una posible pérdida de la nominalidad por una inflación que puede llegar a desbocarse el año que viene. No creemos que eso vaya a pasar, no es nuestro escenario base que la inflación se desboque el año que viene, pero si eso ocurre, la realidad es que los bonos con activos SER están en una situación mucho mejor que los bonos a tasa fija o que los bonos con ajuste Baldar. Por eso nuestro fondo ST Renta Mixta, que tiene 1.360 millones de activos bajo administración y que viene con una performance año a la fecha de 82% de retorno en pesos para nuestros inversores, hoy tiene 85% de la cartera en activos SER que están rindiendo el promedio, este segmento de la cartera, casi un 4,40 más inflación, y bueno, esta es la distribución que hacemos en cada uno de los bonos con ajuste SER. Yendo a nuestro fondo Dollar Link, nosotros tenemos un fondo que se llama ST Renta Fija, que tiene un patrimonio de 555 millones de pesos, que es nuestro fondo Dollar Link de cabecera, donde combinamos estrategias de compra de corporativos de Dollar Link con sintéticos de ROFEX. Hoy la cartera está mucho más volcada a sintéticos de ROFEX que a corporativos de Dollar Link. Solamente tenemos 10% de la cartera en corporativos de Dollar Link y más que nada la exposición está hecha a partir de los futuros de ROFEX. La explicación que tenemos de esto es la siguiente. Nosotros ya tenemos el antecedente de lo que ha sucedido con los bonos Dollar Link en su momento con la devaluación de Kicillof en el año 2014. Lo que se produce es una demanda, una avidez de ese tipo de instrumentos, se ponen de moda en el mercado y los inversores pagan rendimientos negativos o cercanos a cero para tener un instrumento de Dollar Link en el portafolio. Pero lo que sucede es que ese mismo emisor de un bono Dollar Link, por ejemplo, no sé, Pan American Energy emite un bono Dollar Link en el mercado a 2 años de plazo, cuyo rendimiento es cero más devaluación. Pero Pan American Energy también tiene un bono en dólares duros que cotiza en el exterior, que paga dólar billete y que en definitiva está rindiendo 9%. Cuando se da la devaluación, este bono que rinde 0 Dollar Link, lo que sucede es que va a buscar a su hermano que cotiza en el exterior para arbitrarse. Es decir, no hay razones, una vez que ocurrió el evento que todos los inversores están esperando, para que un bono Dollar Link continúe rindiendo 0 cuando tiene un bono en dólares en el exterior que está cerca del 9%. Podrá estar un poquito más, un poquito menos, dependerá de la segmentación de mercado de ese momento, pero va a ir a buscar ese rendimiento. Entonces, si el bono de Pan American Energy que rinde 0 pasa a buscar ese rendimiento cercano a 9, en un bono de 2 años de duration estamos hablando de una pérdida de 20% por la suba en la TIR. Entonces, los bonos Dollar Link lo que tienen es esta situación donde si te los quedas a maturity, sí, seguramente te vas a llevar toda la devaluación más 0. Pero si vos los tenés en la cartera y en algún momento los tenés que descargar, que es posiblemente lo que tengas que hacer cuando tengas rescates de tu fondo Dollar Link, porque muchos de los clientes que entraron a tu fondo Dollar Link, una vez ocurrida la devaluación, se van a querer ir, la rentabilidad de ese bono, la yield de ese bono va a ser más cercana al 9 que al 0,
y va a tener una pérdida en términos del precio con un bono de 2 años de duration cercano al 18-20%. Entonces, gran parte de ese retorno positivo que te va a estar dando la devaluación, te lo va a estar sacando la pérdida de retorno por el lado de la suba en la TIR y la caída en el precio, producto de que ese bono, una vez ocurrido el evento, va a estar tradeando con tires positivas cuando antes tradeaba con tires negativas. A esto sumale la iliquidez que suelen tener estos instrumentos en los momentos que se dan los eventos que el mercado esperaba. Es decir, una vez que ocurrió y todo el mundo se va, así como una moda y una demanda a la hora de comprarlos, había emisiones primarias sobre demandadas, también va a haber un exceso de oferta cuando ocurra esa devaluación, que en general es lo que espera un inversor que está comprado en un instrumento, en un fondo dólar link. Entonces, somos muy precavidos en este sentido, somos de la idea de tener algo de dólar link en el portafolio, porque lo que tienen de bueno es que te dan rendimientos positivos contra la devaluación. Cuando los sintéticos de ROFEX, cuando uno mide el subyacente en el cual hace el carry en pesos contra la tasa a futuro, estamos hablando que para octubre estamos hablando de tasas implícitas de ROFEX cercanas al 40%, si nos vamos a noviembre cerca del 45%. La verdad que cuando uno dice, bueno, si una LED o un plazo fijo rinde 30 y le sumás una tasa de futuro en 44, bueno, estás expuesto en los sintéticos a devaluación menos 10, menos 15. Obviamente son rendimientos negativos donde no podemos prometerle al cliente que vamos a rendir lo mismo que rinda el dólar oficial si se da la devaluación. Pero nos parece mucho mejor esta solución de los sintéticos que la solución de los bonos dólar link, con el antecedente de lo que sucedió en el año 2015 y ese riesgo de puerta 12 que se puede generar desde el punto de vista de la iliquidez de los instrumentos. Bueno, eso es todo de mi lado. Estoy abierto a preguntas, espero que hayan disfrutado la presentación. Genio, Gastón, perdón, antes que comience Paula, 2 preguntas en relación a los fondos. En el de mixta, ¿por qué esos, si podrías volver, por qué esos bonos en particular? Y en el fija, ¿por qué con LEDs y plazos fijos y no con bonos cero o otro tipo de activos? Bueno, nosotros estuvimos en el renta mixta, que es nuestro fondo que está volcado al SER, estuvimos yendo muy fuerte a lo que es el TX26. El TX26 no lo compramos por mercado, sino que nos viene del canje de haber comprado AO20 por el mercado y haber canjeado por TX26. Lo que nos permitió en un momento era que el precio en pesos que pagábamos por el AO20, cuando uno comparaba el precio de mercado contra el cash flow futuro que iba a dar el TX26, nos daba que estábamos comprando TX26 a rendimientos de 8%, 9% más SER. Entonces lo que veíamos nosotros es, che, este instrumento al final del día, cuando lo canjees, está totalmente desarbitrado contra la curva SER, que en su parte media estaba rindiendo 5,5, 6% con el discount peso. Entonces veíamos un bono que lo podías comprar en estos niveles, totalmente desarbitrado en la curva, 8,5, 9%, y que podía ir a buscar los rendimientos por adentro de la curva. Eso finalmente ocurrió y por eso tenemos la performance año a la fecha tan significativa de 82%. Esa porción de la cartera, como la hicimos muy agresiva en lo que era el TX26, nos permitió capitalizar y cristalizar retornos interesantes. Por eso hoy la cartera está tan comprada en TX26. La idea es, una vez que esta posición ya maduró, como ya vemos que está rindiendo entre 5,5 y 6%, bueno, tratar de desarmar un poquito la parte más larga que tenemos en la curva, y la parte de la curva que más nos gusta, la verdad, es esta, ¿no? Donde vemos mayor pendiente. TX23 y TX24 tal vez sean los bonos que estaremos sobreponderando en los próximos días, en detrimento, bueno, de desarmar algo de TX26, que en definitiva ya nos dio bastantes ganancias. La parte corta la vamos a seguir manteniendo, el T2X2 y el TX22 de alguna forma nos quitan volatilidad en el portafolio, sabemos que los rendimientos que ofrecen son bajos, pero bueno, en definitiva tenemos que tener algo de soporte para quitarle volatilidad al portafolio y después sí jugar en la parte media tratando de arbitrar los puntos que a nosotros nos parecen más favorables. Y yendo a la otra pregunta, Javi, la realidad es que nosotros tratamos de ser prolijos a la hora de armar el sintético, eligiendo un subyacente que tenga que ver con el plazo al vencimiento del futuro. Es decir,
por ahí, si analizan otros fondos de la industria, van a encontrar que se compra el dólar futuro a octubre y el subyacente, en lugar de ser una LED a octubre o un plazo fijo a octubre, es un bono largo. Y un bono largo que no tiene nada que ver con el carry que estoy pagando con el futuro. Es decir, yo comprando el futuro de dólar a octubre, sé que estoy pagando un carry de 40%, pero lo estoy pagando a fin de octubre. Si yo me posiciono mi subyacente en un TX24 que rinde 4% más SER, la realidad es que puede pasar, obviamente si todo va bien, es el mejor de los mundos, porque el subyacente va ganando por apreciación de capital y en definitiva puedo ganarle con esa apreciación de capital al costo que estoy pagando por comprar el futuro de dólar. Pero si la cosa va mal y si en algún momento, no sé, hay algo de temor, como ya hubo durante este año con la deuda en pesos, la realidad es que tener un fondo dólar link cuyo subyacente puede tener variabilidad no es el mejor de los vehículos a la hora de prometerle a un cliente un fondo que trata de seguir lo más prolijamente posible la evolución del tipo de cambio oficial. Porque si hay una venta de los TX, porque los bonos, porque se empieza a desconfiar que el gobierno va a hacer frente a sus obligaciones en pesos como se desconfiaba en marzo, abril de este año, la realidad es que se va a generar una volatilidad en esos instrumentos que no va a tener nada que ver con el costo que yo estoy pagando por comprar ese dólar a futuro. Nosotros lo que tratamos de hacer es tener instrumentos que estén calzados contra el vencimiento de ese dólar futuro, de modo tal de achicar la posible variabilidad que tenga el portafolio. Si se da una situación donde el mercado de pesos atraviesa una disrupción, la verdad que con una LED vos lo único que tenés que esperar a que llegue fin de octubre y te la paguen. Ahora, si vos estás comprado en TX26, TX28, disco pesos, TX22 y haces el carry en instrumentos que no tienen demasiado que ver con la fecha de madurez del futuro, y la variabilidad de tu valor cuota parte pasa a ser bastante errática y el inversor que está dentro te va a preguntar, che, yo entiendo que habías hecho futuro de ROFEX, pero ¿dónde hiciste el subyacente? La idea es hacer el subyacente en activos que sean cortitos, que tengan baja volatilidad y que obviamente, si el gobierno deja de pagar los instrumentos de corto plazo, como pasó con las LECAPs, estás en una situación disruptiva también para un vencimiento de corto plazo. Pero si se da una situación de vulnerabilidad del mercado, porque no sé, el gobierno ahora se monta en una situación donde empieza a subir la tasa de interés, por ejemplo, porque necesita domar al tipo de cambio oficial y una de las formas de domarlo es acelerar un poquito el crawling peg y adicionalmente subir la tasa de interés, que muchos analistas lo están mencionando en los medios. Bueno, la realidad es que vas a sufrir mucho más si tenés un bono largo que si tenés una LED que le faltan 3 días, 4 días, 10 días para el vencimiento. Entonces, tratamos de proteger al inversor desde ese lugar haciendo el carry con instrumentos que sean lo más prolijo posible. Bueno, Gastón, creo que ha sido clarísimo. Te agradecemos mucho. No veo en el chat consultas. Has despejado las consultas que también hasta nosotros teníamos por hacerte al finalizar. También gracias, Javier, bueno, al principio por, por haber ayudado en este corte que tuvimos. Contarles a todos que en realidad hicimos hace unos meses una alianza en Integrar con Southern Trust, colocando sus fondos comunes de inversión, que bueno, Gastón estuvo explicando muy claramente cuáles son aquellos, tanto renta mixta como renta fija, que realmente son dos fondos que están con una muy buena performance y con objetivos, creo, muy interesantes para tomar coberturas, ya sea con dólar oficial o con SER, de aquí a fin de año y en estos momentos donde la economía está tan volátil y bueno, uno tiene que proteger sus ahorros, tomar coberturas ante cuestiones de negocios en las empresas, así que creo que son muy buenos productos. Muchísimas gracias. A ambos y a Southern Trust por haber permitido compartir esta exposición con nuestros clientes. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Integrar, gracias. estamos muy cómodos trabajando con ustedes. Es un placer. Igualmente.
Gracias a todos.